Hola chicos, ¿cómo están? Hoy martes 26 de mayo del 2020 haremos el curso de comunicación. Muy bien. El tema del día de hoy es: vamos a diferenciar las palabras con y, eye y ñ. Los vamos a diferenciar siguiendo la regla ortográfica. Muy bien. Las reglas ortográficas dicen cuando se escribe con y cuando se escribe con eye, o sea, con doble L. ¿Cuándo? Se va a escribir cuando, por ejemplo, el sonido, porque a veces nos confundimos, muchas veces nos confundimos, ¿verdad? En escribir la y con la eye. ¿Por qué? Porque su sonido es homófona. Muy bien. Porque sus sonidos son iguales. Suenan igual. Por eso hay una regla ortográfica para poder diferenciar. Por ejemplo, regla para escribir con y. Se usa en los plurales de los nombres que terminan en y en singular. ¿Qué era un plural? Cuando se habla de bastantes, y cuando es un singular, cuando se habla de uno solo. Por ejemplo, joya es uno, ¿sí? Joya, uno. Joyerías. ¿Está hablando de varios también? ¿Sí? Muy bien. O también puede decir joyas. O sea, igual no va a cambiar. No cambia la Y, la Y. Se va a seguir escribiendo con Y. Muy bien. Por ejemplo, ley es singular, o sea, está hablando de uno, ley. Y si hablamos en plural, bastante, leyes, igual no cambia. Se sigue escribiendo con y. Muy bien. Por ejemplo, rey, uno. Y si hablamos en plural, bastantes, reyes. ¿Se dan cuenta? No cambia. Sigue escribiéndose con y. Por ejemplo, buey. Se escribe con y. Y si hablamos en plural, bueyes. No cambia. Sigue escribiéndose con y. Muy bien. Se usa en palabras que empiezan por... Si empieza la palabra con el sonido yu, ye, yer, esas palabras se van a escribir con y. Mira, por ejemplo, yuca. Está empezando con yu. ¿Se dan cuenta? Recuerden, cuando empiecen con yu y yer, esa palabra se escribe con y o con y. Y, muy bien. Yuca está empezando con yu. Yerno está empezando con yer. Yugo está empezando con yu. Hierro está empezando con yer. Yugular está empezando con yu. Yema está empezando con y. Yerba está empezando con yer. Yeso está empezando con y. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Pero solo hay una excepción para estas palabras que empiecen con yu, con el sonido yu. Se va a escribir con eye, con doble L, solamente en estas palabras: lluvia, lluvioso y llueve.
Solamente en estas palabras siempre se va a escribir con EY o con doble L. En lluvia, lluvioso y llueve. Siempre se va a escribir con doble L. Es la única excepción. Muy bien. Seguimos. También se escribe con Y cuando se usan palabras que en sus sílabas va a tener la sílaba yek. Yek. Si tiene la palabra yek, se va a escribir con Y. Por ejemplo, proyectar. Proyectar, ¿se dan cuenta? Yek. Tiene la sílaba yek. Yek. Trayecto. Trayecto. Tiene la sílaba yek. Yek. ¿Se dan cuenta? Inyección. Inyección. Tiene la sílaba yek. Yek. Siempre que está la sílaba yek, se va a escribir con Y. Muy bien. Abyecto. Abyecto. ¿Se dan cuenta? Yek. Yek. Siempre que está la sílaba yek, se escribe con Y. Muy bien. Muy bien. Pero también se va a escribir cuando se encuentra después de una consonante. ¿Qué eran las consonantes? Las consonantes son las letras que solamente tienen sonidos como b, ¿se dan cuenta? Solamente tienen sonido. No son como las vocales, que sí, las vocales nos ayudan a entender, como A, E, I, O, U. Pero las consonantes son sonidos como s. No son vocales. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, en subyugar. Está después de una consonante, ¿se dan cuenta? De la B. Si está después de una consonante, se escribe con Y. Muy bien. Cónyuge. Cónyuge. Está después de una consonante, sí, de la consonante N. Entonces se escribe con Y. Muy bien. Disyuntiva. Disyuntiva. Se escribe después de una consonante, sí, de la consonante S. Disyuntiva. Y se escribe con Y. ¿Se dan cuenta? Si se escribe después de unas consonantes, se escribe con Y. Muy bien. Desyemar. Desyemar. Desyemar en el huevo, ¿no? Cuando saco la yema. Desyemar. Se escribe con Y, sí. Porque está después de una consonante, la S. Muy bien, ¿se dan cuenta? Qué sencillo es diferenciar. Seguimos. Se usa la Y o también en la conjunción Y. ¿Qué es conjunción? Cuando se va a unir o se va a comparar algunas palabras, ¿sí? Conjunción copulativa. En excepción, por ejemplo, no se va a escribir I si la palabra, si la segunda palabra empieza con I o con la H muda. Podría ser I y está la H muda, pero se pronuncia I. Entonces ahí no se va a escribir la Y, o sea, la I copulativa. Por ejemplo, tú y yo. Ahí sí se puede escribir tú y yo. Estamos comparando tú y yo, ¿sí? Pedro e Inés. ¿Por qué no puse Pedro y Inés? ¿Por qué? Porque Inés empieza con I, o sea, no se puede. Y por ello se puso la I. No se va a poner la I copulativa, cuando la segunda palabra empieza con I o cuando la segunda palabra tiene la H muda y la I. Por ejemplo, padres e hijos. No puedo decir padres y hijos, no. Pero
hay una excepción. Solamente se va a escribir con I cuando la segunda palabra, por ejemplo, hierro, hierro, sin y hierro. Sin y hierro. Y hierro. Solamente ahí se va a escribir con I. Reglas para escribir con Y. Se usa la EY, mejor discúlpenme, la EY se usa en palabras que terminan en illa, illo, ayo, ello, aye, elle. Cuando termina en illo, por ejemplo, costilla, ¿en qué termina? En illa, se va a escribir con elle o doble L. Si se escribe cigarrillo, cigarrillo, termina en illo, se escribe con elle. Si se escribe fallo, fallo, está terminando en ayo, se escribe con elle. Si se escribe bello, bello, termina en ello, se escribe con elle. Si se escribe calle, calle, termina en aye, se escribe con elle. ¿Se dan cuenta? Cuando termina en illa, illo, ayo, ello, aye. ¿Se dan cuenta? Muy bien. También en muelle, cuando termina en elle, muelle, está terminando en elle y se termina y se escribe con elle. Muy bien. Pero hay una excepción. Solamente en estas palabras que terminan ayo, ello, se va a escribir con y. Esta es la excepción, la única excepción. Por ejemplo, mayo, si se escribe con y, en mayo, termina en ayo, es la única excepción, ¿ya? Lacayo, también termina en ayo, se escribe con y, la excepción. Rayo, del verbo rayar, también se escribe con y, termina en ayo. Son las únicas excepciones. Tocayo, tocayo, por ejemplo, tocayo se le dice cuando la otra persona tiene tu mismo nombre. Entonces es mi tocayo, dice, y se escribe con y, termina en ayo. Son las únicas excepciones. Muy bien. Y también en plebeyo, plebeyo, por ejemplo, cuando termina en ello, plebeyo, se va a escribir con y. Leguleyo, leguleyo, también termina en ello, se va a escribir con y. Son las únicas excepciones. En mayo, lacayo, rayo, tocayo, plebeyo, leguleyo, solo ahí se escribe con y. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Se usa la elle en todos los tiempos de los siguientes verbos. Por ejemplo, llevar, siempre si va a cambiar en los tiempos. Llevaba, igual se va a escribir con y, con elle. Llevando, llevará, lleva, o sea, está jugando los tiempos, pasado, presente, futuro. Si estas palabras, estos verbos que llevan elle, cambian en el tiempo, siempre se va a escribir con elle. Muy bien. Llover, por ejemplo, llovía, llueve, lloverá. Igual se sigue escribiendo con elle. Llenar es un verbo y en el tiempo, en el juego del tiempo, llenó, llena, llenará.
¿Se dan cuenta? Y siempre se va a escribir con ella. Conllevando también, conllevará, conlleva, conllevó. ¿Se dan cuenta? Todas estas palabras se van a jugar en el tiempo, pero siempre se va a escribir con ella. Lloviznar, lloviznaba, llovizna, lloviznará. ¿Se dan cuenta? Igual se va a escribir con ella, por más que cambie los tiempos. Rellenar, rellenará, rellenó, rellena. ¿Se dan cuenta? Por más que cambie en el tiempo, siempre se va a escribir con ella. Muy bien. Se usa la ella en verbos terminados en yir y yar. Si termina en yir, en yar, se va a escribir con ella. Por ejemplo, zambullir, zambullir. Termina en yir, yir. ¿Se dan cuenta? Atropellar, atropellar. Termina en yar. ¿Se dan cuenta? Engullir, engullir. Termina en yir. Muy bien. Estallar, estallar. Termina en yar. Muy bien. Pero hay una excepción que se va a escribir con y solamente en estas palabras. En estas únicas palabras siempre se va a escribir con y cuando termina en yar. Solamente en estas palabras. Por ejemplo, apoyar, apoyar, se va a escribir con y. Ensayar, ensayar, se va a escribir con y. Rayar, rayar, se va a escribir con y. Desmayar, desmayar, se va a escribir con y. ¿Se dan cuenta? Solamente con estas palabras. Son las únicas excepciones. Muy bien. ¡Felicitaciones! Ahora, ¿cuándo se escribe con ñe? Ñe. Por el sonido. Es muy sencillo. Es como estarías tapándote la nariz. Ña, ñe, ñi, ño, ñu. Ña, ñe, ñi, ño, ñu. ¿Se dan cuenta? Es como estarías tapándote la nariz. Es por el sonido. Ña, ñe, ñi, ño, ñu. Y también en la escritura va a tener la virgulilla. Esa rayita que tiene la consonante se llama virgulilla. 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 Se llama virgulilla. Virgulilla. Ya. Virgulilla. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Ahora realizaremos un juego. Necesito que encuentres qué consonante, la y, la eye o la ñ. ¿Cuál es? ¿Ya lo encontraste? Muy bien, Cuchi. Yo. Muy bien, yo. ¿Cuál es? La y, la eye o la ñ. ¿Ya lo encontraste? Muy bien, la ñ, cabaña. Muy bien. ¿Cuál es? La y, la eye, la ñ. ¿Cuál es? ¿Ya lo encontraste? La eye, ¿qué dice? Caballo. Muy bien. ¿Cuál es? La y, la eye, la ñ. ¿Cuál es? La Y, muy bien. Yacimiento. Yacimiento, muy bien. ¿Cuál es? La Y, la eye, la ñ. ¿Cuál es?
La L, muy bien. ¿Qué dice? Zorrillo. ¿Se acuerdan que decía la regla? Se escribe con L cuando termina en illo, ello, y está terminando en illo. Muy bien. Zorrillo, muy bien. ¿Cuál es? La Y, la L, la ñ. ¿Cuál es? ¿Ya lo encontraste? La ñ. ¿Qué dice? Lasaña. Muy bien, lasaña. ¿Se dan cuenta el sonido? ña. ¿Cuál es? La Y, la L, la ñ. La Y. Muy bien, ¿se acuerdan que decíamos que se escribe siempre con Y en los verbos de rayar? Verbos de rayar. Muy bien. O también se le dice al animal que es la raya, también es con Y. Muy bien. ¿Qué es? La Y, la L, la ñ. ¿Cuál es? Muy bien, la L. Granadilla. Muy bien. ¿Por qué termina en illa? Muy bien. ¿Se recuerdan cuando termina en illa? Se escribe con L. ¿Cuál es? Con Y. Muy bien. ¿Por qué? ¿Se recuerdan la regla? Cuando empezaba con yer, se escribe con Y. Muy bien. Entonces, yerno. ¿Cuál es? Y. Muy bien. Y. Yeso. Yeso. ¿Cuál es? Yegua. Con Y. Yegua. Muy bien. ¿Cuál es? Ella. Muy bien. ¿Qué dice? Rodillas. Rodillas. Terminan ellas. Muy bien. ¡Felicitaciones! Lo has hecho de maravilla. Ahora te invito a que realices tu hoja de trabajo para poner en práctica lo aprendido muy bien. Recuerda que todos tus puntos se van acumulando. ¡Felicitaciones! Lo has hecho genial. Cuídense.